Vamos a abrir nuestras escrituras en Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15. Hoy es el estudio número 8, mis hermanos. Hoy estamos en el estudio número 8. Hoy Dios nos va a ir enseñando que tenemos que ir poniendo orden en la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, Amén. con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, mis hermanos, el propósito de esta carta lo hemos estado hablando, pero si ustedes veo que van leyendo toda la carta de Timoteo, el propósito principal era que se pusiera orden en esa iglesia, en Éfeso. Que se pusiera orden, que hubiera un orden, que empezara a haber un orden en la iglesia de Éfeso, al igual que en las demás iglesias. Siempre Pablo estuvo preocupado para que hubiera orden en las iglesias de Cristo, ¿sí? Y en casi todas las cartas del Nuevo Testamento, si ustedes se dan cuenta, o si es posible que se vayan dando cuenta en todas las cartas cuando las van leyendo ustedes, hubieron falsos maestros que trataban de desviar la sana doctrina. Siempre hubo falsos maestros que trataban de introducir herejías, de introducir ¿cómo se les llama? El judaizar, el hacer las cosas siempre conforme a los judaizantes y no conforme a Cristo. Entonces, ¿el propósito cuál era? El propósito era poner orden en la iglesia de Cristo. Primero, Pablo, en la carta de Timoteo, vemos cómo envía a Timoteo para que, como número 1, reprendiera a los falsos maestros. Esto es una obligación para todos nosotros, una responsabilidad para todos nosotros. Recuerden que Timoteo está representado, como lo vimos la vez pasada, en cada uno de nosotros, porque esto fue una ordenanza de Cristo, primeramente de Dios, después de Cristo, después de Pablo, de los apóstoles, y todo se fue arrastrando hasta el día de hoy. Y esa responsabilidad tenemos nosotros también, no nada más el apóstol, no nada más Cristo, no nada más el pastor, no nada más el obispo, sino todos tenemos la responsabilidad de ir poniendo orden, ¿sí? Primeramente con nosotros y después ir reprendiendo a los falsos maestros. Y yo quiero aclarar una cosa también. Quizá ustedes digan, bueno, pero aquí en la congregación pues no hay tan visiblemente que haya un judaizante o que haya alguien que esté hablando herejía. Todos estamos entendiendo la palabra, gloria a Dios, sí, pero no conocemos los corazones como número 1. Y número 2 es que no está hablándose nada más de la iglesia de Éfeso, sino tenemos que entender que es la iglesia universal. Y estamos viendo que en la iglesia universal se están introduciendo herejías, mis hermanos. En la iglesia universal está habiendo mucho judaizante, está habiendo muchas personas que están enseñando falsa doctrina y la iglesia universal está deteriorándose por causa de muchos flacos en la fe. La iglesia de Cristo necesita que haya un orden. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que empezar a entender
cuál es el orden de Dios y cuál es el orden que debemos de llevar todos nosotros. Así que Pablo le dice primero a Timoteo, ve y reprende a los falsos maestros. Quizá nosotros no vamos a ir a otra congregación a reprender a los falsos maestros, pero tenemos el internet, tenemos el celular, tenemos todo lo que es la tecnología para que nosotros podamos hablar la verdad y de esa manera confrontar a los falsos maestros. También Pablo le dijo a Timoteo que previniera a los hermanos, ¿sí? Es importante prevenirnos unos a otros, prevenir a los hermanos para que no presten oído a fábulas, a herejías, a genealogías interminables, que no estén prestando oído al hermano, entre comillas, que te está diciendo, oye, pero pues yo veo que es muy dura la palabra en tal lugar, yo veo que es muy dura la palabra en Betel, aquí yo ya me siento como pez en el agua. Tengan cuidado con las palabras que les dicen aquellos que están introduciendo herejía, porque la palabra de Dios es dura, mis hermanos. La palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es difícil, porque si fuera fácil, no diría el Señor que es angosto el camino y que la puerta es estrecha. Es difícil. Y por eso es que Pablo escribe esta carta para que Timoteo pusiera orden, para que nosotros entendiéramos que hay un orden. Si recuerdan que estuvimos hablando de un adoctrinamiento, ¿verdad? Ese adoctrinamiento es un orden que no tiene objeción, que debemos de caminarlo tal como dice la palabra y no como dicen nuestros deseos personales. Para aquellos que se sienten agredidos o que se sienten muy apretujados en la palabra de Dios, pues lo que tenemos que ver es verdaderamente si somos hijos de Dios, porque el hijo de Dios anhela ese alfarero que esté quitando lo que es las imperfecciones, ¿sí? Porque si nosotros no queremos que nos quiten nuestras imperfecciones, pues entonces, mis hermanos, probablemente no estamos dejando que el alfarero trabaje en nosotros y eso quiere decir que probablemente no somos hijos de Dios. El hijo de Dios se deja moldear, ¿sí? Y no por el pastor, sino por Cristo. La palabra es la que nos moldea, la palabra es la que nos limpia. También Pablo manda a Timoteo y le dice que tuviera cuidado. Pablo le previno acerca de Himeneo y Alejandro, que estaban blasfemando en contra de Cristo y la sana doctrina. Otro punto, muchas veces nosotros creemos que blasfemar el nombre de Cristo es que digan que son ateos o que yo no quiero nada con tu Cristo. No, mis hermanos. Satanás también blasfema el nombre de Cristo con falsas enseñanzas, con falsa doctrina, con transgredir tantitito o tergiversar tantito la palabra, ¿sí? Con que te diga a alguien, es que el bautismo es para perdón de pecados, ya con eso está blasfemando el nombre de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está dando un poder salvífico al agua y no a la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, entonces tenemos que tener cuidado que es blasfemar el nombre de Cristo. Yo no necesito decir groserías o estar con una cruz invertida para blasfemar el nombre de Cristo. Blasfemar el nombre de Cristo también es estar en contra de la sana doctrina de la palabra de Dios, no del pastor. Recuerden que el pastor puede decir que tiene sana doctrina y probablemente esté siendo unitario, porque ya todo mundo también dice que todo es sana doctrina. No, mis hermanos, sana doctrina es aquello que está respaldado con 2 o 3 versículos mínimo, que debe de estar respaldado con todas las escrituras. Por eso es que Pablo defendía con las escrituras toda palabra que él enseñaba. Y nosotros hacemos lo mismo. Palabra que enseñamos, cualquier punto que enseñamos de controversia, tiene que estar respaldado con las escrituras. Si no, entonces estamos blasfemando el nombre de Cristo. Es que a mí no me gusta que me digan que yo debo de guardar silencio, como ahorita acabamos de leer.
Bueno, vamos a analizar qué es guardar silencio y si Dios nos muestra qué es guardar silencio y no estoy de acuerdo, eso es blasfemar el nombre de Cristo también. ¿Sí? Así que tenemos que entender bien qué es blasfemar el nombre de Cristo. Para que no estemos aunque no, yo no blasfemo el nombre de Cristo. Estar en contra de las escrituras, estar en contra de la enseñanza, estar en contra de la palabra es blasfemar el nombre de Cristo. Así que cada día, si nos damos cuenta, mis hermanos, como que Dios nos va poniendo orden, ¿verdad? Va poniendo orden en la iglesia de Cristo y va viendo si verdaderamente somos sus hijos. ¿Sí? Pues así como volvemos a decirlo, como en el ejército, quieres terminar la carrera en el ejército, pues tienes que ir cumpliendo cada día lo que va pidiendo pues el general, o yo no sé cuál sea el máximo rango, ¿sí? Así es lo mismo con nosotros. Pertenecemos a Jehová de los ejércitos y Él nos va a ir exigiendo cada día más, exigiendo, mis hermanos, exigiendo cada día más santidad, perfección, obediencia. Y si nosotros no estamos de acuerdo, entonces estamos blasfemando el nombre de Cristo. Bien, así que tenemos que caminar conforme a la sana doctrina. Y ahora, en este capítulo 2, Pablo, además de rogarle lo anterior, también le pide que vaya ordenando la iglesia de Cristo. O sea, primero llegó y le dice, ve Timoteo, puedes hacerlo, no importa que estés joven, tú vas a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Y ahora Pablo, ve y reprende, ve y avísales a los hermanos, ve y haz esto. Pero a partir del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo cómo debe de ser la iglesia de Cristo. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo. Por eso es que decimos, ponemos por título, o puse por título, ordenando la iglesia de Cristo. Ordenando no es de que llegó a mandar, sino poniendo orden. Así como aquí ahorita la congregación de que, ¿dónde ponemos los panderos? Pues los panderos aquí, pues que el florero acá, que el púlpito aquí. O sea, ir poniendo en orden. Era un desorden. Se veían sillas, tablas, tornillos, todo, cortina, todo era un desorden. Mas, sin embargo, se fue poniendo orden y hoy pudimos estar reunidos porque hubo un orden. Y todos compartimos, cada uno pusimos algo para que hubiera orden aquí. Y Pablo así manda a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Ve a poner orden en Éfeso. Y luego en Corinto, y luego aquí, y luego allá, en todas las iglesias fue poniendo orden, pero era importante que quedara bien claro esto, que el orden no era porque Pablo quería que hubiera orden, sino porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden y Dios no permite que hagamos las cosas a nuestro libre albedrío ni a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Amén. ¿Sí? Aquel que no está de acuerdo en que sea a la manera de Dios, hay muchas congregaciones allá afuera donde puedes congregarte a tu gusto, ¿sí? Al gusto del cliente, dice un pastor. Pero aquí vamos a estar aprendiendo lo que quiere Dios, que es poner orden en la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hizo Pablo a partir del capítulo 2. Timoteo, ¿sabes qué? Ve ordenando la iglesia de Cristo. Ve poniendo orden en la iglesia de Cristo. Que cada cosa esté en el lugar exacto y correcto. Y le pidió que la iglesia de Cristo se caracterizara, si se acuerdan en los estudios anteriores, por sus oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias. Nosotros debemos de caracterizarnos por eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos lugares o religiones donde nada más piden a Dios o buscan a Dios como Santa Claus, como Aladín, ¿cómo se llama? El genio de la lámpara de Aladino. Nada más están pidiendo, necesito, busco a Dios, necesito, busco a Dios, y voy y pido, pero es bien raro que le den gracias a Dios. Y si le dan gracias a Dios, déjenme decirles,
no le dan gracias a Dios. Le dan gracias al pastor, le dan gracias al sacerdote, le dan gracias a los santos, le dan gracias a las vírgenes, le dan gracias a todos, ¿sí? Al aceitito, al agua bendita, a lo que sea, le dan gracias y un poder de sanidad a todo menos a Dios. Y por eso es que dijo Pablo que se tenía que caracterizar la iglesia por oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias. ¿Sí? Entre esas rogativas es que nos vaya moldeando el Señor, que nos vaya transformando. ¿Sí? Incluso también Pablo le dice que se incluyeran en las oraciones a todos los hombres para que fueran salvos. Yo pregunto, ¿alguna vez cuando tú no estabas en Cristo, pedías por la salvación de las almas? Pedías por la salvación, no estoy preguntando por la sanidad o porque me vaya bien o porque tenga yo un buen trabajo, que eso es lo que piden los de allá afuera. No, por la salvación de las almas de la condenación. Ya pedías por ellas ya cuando estaban muertas, que las sacaran del ¿qué? Del purgatorio, ¿eh? Pero mientras estaban vivas, ojalá te mueras, ¿sí? ¿Cuándo pedimos o estuvimos pidiendo o pedimos acerca de que perdonara a nuestros enemigos? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvimos orando, rogándole al Señor, Señor, sana mi herida, esta que tengo, perdona a mi enemigo? Ayúdame a perdonarlo. ¿Cuándo estuvimos rogando por eso? Nunca, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuándo, sin olvidar esto, dice que los hombres fueran salvos y pedir por las autoridades? ¿Cuándo pedimos por el presidente? ¿Cuándo pedimos por el gobernador? ¿Cuándo pedimos por los que estaban en eminencia? ¿Por el sacerdote o por el ministro que teníamos? Nunca pedíamos por ellos, ¿sí? Al contrario, les echábamos tierra a los de gobierno, ¿no? Ay, ojalá y quiten a este gobernante porque nos está gobernando mal. Pero ahora Dios nos enseña que debemos de orar también por nuestras autoridades, por nuestros pastores, por los que están en eminencia, ¿sí? Por nuestras autoridades. Es importante que entendamos eso es ir poniendo orden en la iglesia de Cristo, mis hermanos. Yo nunca pido por eso. Pues Dios quiere que pidamos también por los que están en eminencia, ¿sí? Y también Pablo nos aclara que nunca se nos olvide que eso es bueno y agradable a Dios. Amén. ¿Qué es bueno y agradable a Dios? Que haya orden en la iglesia de Cristo. ¿Qué es bueno y agradable a Dios? Que obedezcamos a Dios. ¿Qué es bueno y agradable a Dios? Que busquemos la salvación de todos los hombres, que oremos por las autoridades, que hagamos peticiones, rogativas, oraciones, acciones de gracias. O sea, eso es bueno y agradable a Dios. ¿Qué es bueno y agradable a Dios? Que seamos obedientes cuando Dios quiere poner orden en la iglesia de Cristo. Ahora creo que ya quedó bien claro qué es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es esta congregación, mis hermanos. Esto ya le pusimos orden a esta congregación, pero los seres humanos, nosotros, los hermanos en Cristo, pusimos este orden. Pero lo que Dios está hablando es poner orden en ti, en mí, en cada uno de los hijos de Dios. Eso es poner orden en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos los salvos. La iglesia de Cristo somos los hijos de Dios. La iglesia de Cristo somos los que hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo. Y somos los que nos dejamos moldear. Amén. Oye, ¿y por qué no oras por tu marido? No, ese es un troglodita, es lo peor. No, que se vaya al infierno. No, tienes que orar para que sea salvo. Amén. Tienes que amarlo y perdonarlo. Amén. ¿Sí? Porque somos la iglesia de Cristo. Amén. No, es que mi marido ya lo traigo aquí. No, ya, me voy a divorciar de él. No, ¿sí? Tienes que perdonarlo. Amén. Tienes que amarlo porque eso es la iglesia de Cristo. Amén. Es que mi esposa ya no la soporto. Tienes que amarla
y perdonarla, porque esa es la iglesia de Cristo. Amén. Es poner orden a la iglesia de Cristo. Ora por ella, pide por ella, ruega por ella y dale gracias al Señor que ella es la esposa que Dios te dio. Amén. Porque era lo que tú necesitabas. Así es, amén. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, eso es agradable a Dios. ¿Sí? Y todo debemos de hacerlo para que sea la gloria a Dios únicamente. Amén. La gloria a Dios y no al hombre. Y otro punto importante también de los que hemos estado viendo en el capítulo 2 es que Pablo le ruega a Timoteo para que ponga orden en la iglesia de Cristo. Es un ruego, mis hermanos, es una súplica también de parte mía para ustedes, que pongan orden en la iglesia de Cristo. O sea, ¿qué? Que pongan orden en sus vidas. Amén. Que pongan orden en sus vidas. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: por favor, ve y pon orden en cada uno de los que están ahí. Los que sean salvos, pon orden en ellos. Los que no, repréndelos duramente. Así es. ¿Sí? Así que, mis hermanos, nosotros estamos haciendo esa labor y cada uno debemos de entender que Dios nos está edificando, nos está reestructurando, nos está cambiando el chip, nos está reseteando el Señor. ¿Sí? Oye, pero es que yo estaba acostumbrado a esto. Sí, estabas, pero ahora en Cristo ya no. Es que yo era así, eras, ahora en Cristo ya no eres así. ¿Sí? Cristo nos cambia totalmente, nos lava el cerebro, nos transforma, ¿sí? Porque imagínense un cerdo queriéndose parecer a la oveja o teniendo sueños de oveja, nunca va a poder. Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos lava a todos y nos transforma en ovejas. Amén. ¿Sí? No, porque si no nada más somos, ¿qué? Puercas lavadas. Bien, así que ese es lo que pedía Pablo a Timoteo: te ruego que pongas orden en la iglesia de Cristo, porque es bueno y agradable a Dios. Gloria a Dios. Y eso es agradable, sigue siendo agradable y seguirá siendo agradable a Dios cuando nosotros dejamos que Dios ordene esta iglesia. Somos piedras vivas, mis hermanos. Este templo el Señor lo está haciendo. Y entre todo esto que estaba orden en la iglesia, era que solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Es algo que nosotros como iglesia debemos entender, mis hermanos. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Ni el bautismo da salvación, ni el pastor es el ungido de Dios, ni es intocable, ni nada así. En los ungidos de Dios somos todos aquellos que hemos sido redimidos Amén. por Cristo. Amén. Yo tengo el mismo Espíritu Santo que ustedes tienen. ¿Sí? Que yo tengo un cargo diferente al de ustedes, eso es otra cosa. Pero tenemos el mismo Espíritu Santo. Así es, amén. Así que Dios nos va a revelar a todos lo mismo, mis hermanos. Así es, amén. ¿Sí? A Dios no me revela algo diferente a mí. Dios lo que me revela a mí se los debe revelar a ustedes también. Y ustedes lo deben de confirmar. Porque si no, entonces estaríamos hablando de diferentes espíritus y que Dios haría acepción de personas. Así que solo en Cristo hay salvación. ¿Queda bien claro eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. ¿Quedó claro? ¿O más claro lo dejamos? ¿Verdad que está bien claro? Que no hay otro mediador, ni hay corredentoras, ni hay intermediarias, ni el apóstol de apóstoles es el intermediario que tuvo sueños y que ahora viene a través de él toda la revelación. No, Él es el único mediador. ¿Sí? Que el único Dios verdadero y Jesucristo nuestro Señor el Salvador es para gentiles, judíos y para todo el mundo. ¿Sí? No hay otros dioses, no hay fuera de Él otros dioses, y que es uno solo. Que creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sí, pero no son tres dioses, sino es uno solo. Amén. Si ustedes leen esto en Timoteo, en el capítulo 1, se lo aclaró Pablo a Timoteo. ¿Por qué era importante que la iglesia de Cristo entendiera esto? Para que pudiera aprender más y pudiera crecer y pudiera dejarse moldear. ¿Sí? Porque si nosotros no entendemos estos puntos básicos, no vamos a poder continuar diciendo que somos iglesia de Cristo.
¿sí? Es que sí soy la iglesia de Cristo, porque allá afuera muchos dicen eso. Somos la iglesia de Cristo, pero yo creo en la Virgencita de Guadalupe. Somos la iglesia de Cristo, pero yo creo en que hay un libro del Mormón. No, yo sí creo en Jesucristo, que Él es el único mediador, pero necesito la unción del pastor. ¿Sí? Porque si el pastor no ora por mí y por mi familia, entonces no sirve nada de lo demás. No, mis hermanos. ¿Sí? Yo puedo orar, pero tú también puedes orar. No necesitan la unción del pastor, ¿eh? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, así que ya terminando con la introducción, vamos a continuar, mis hermanos, porque Pablo continúa con las instrucciones para poner orden en la iglesia de Cristo. Y en el versículo 8 hay una palabra muy importante, mis hermanos. Dice así la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esta palabra, mis hermanos, quiero que no la escuches de Pablo ni de mí, sino que la escuches de Dios. Así es. Es quiero. Quiero pues, quiero. Dios quiere que los hombres oren en todo lugar. Quiere que levanten las manos santas y quiere que estén sin ira ni contienda. Pablo no solo quería que se hicieran oraciones y rogativas, peticiones y acciones de gracias de parte de la iglesia en general. ¿Sí? Vamos a unirnos como iglesia, vamos a orar ahora, vamos a pedir, vamos a rogar, vamos a darle gracias. Qué bueno como congregación, como iglesia de Cristo, pero dice claramente que los hombres oren en todo lugar. ¿Sí? Eso quiere Dios para nosotros los hombres, quiere Dios para ustedes las mujeres, quiere Dios para ustedes los niños, quiere Dios para los jóvenes también, que todos oremos en todo lugar, levantando manos sin ira ni contienda. Pablo quería en específico que los hombres oraran en todo lugar, que antes de hacer algo, pidas dirección. Antes de tomar una decisión, pregunte si estás en lo correcto. ¿De verdad Dios es para honrarte a ti, o para honrarme a mí, o para honrar a mi esposa, o para honrar a mis hijos, o para honrar al vecino, o para honrar a mi jefe, o para honrar al barrendero? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy levantando un papelito que se me cayó de basura? ¿Para que el pobre barrendero ya no barra, o porque es bueno y agradable a Dios? ¿Sí? O sea, tenemos que entender, hasta lo más insignificante debe de ser para la gloria y la honra de Dios. Sí, amén. Si no lo estás haciendo para la gloria y honra de Dios, estás haciéndolo equivocadamente. Bendito Dios, amén. ¿Sí? Y dice así la palabra. Vamos a Mateo 5, 23 y 24, mis hermanos. Si no nos da tiempo el día de hoy terminar este estudio, lo dejamos la segunda parte. Pero yo quiero que quede bien claro lo que es que las debemos de orar en todo lugar con manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Sí? Que nuestras manos estén limpias, sin ira ni contienda. Mateo 5, 23 y 24. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, no lo dice Pablo, ¿sí? Sino lo dice Dios hecho hombre. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Qué traigo en contra de mi hermano o qué trae mi hermano en contra mía? ¿Sí? Si yo voy a orar, porque en las mañanas oramos todos antes de ponernos a hacer nuestras actividades, al menos le decimos gracias, Señor, por un día más de vida. Sí, amén. Yo pienso que sí, ¿no? Sí. Al menos eso le dijiste al Señor. Si no te dio tiempo de hacer una oración de 2 horas o de media hora o de 15 minutos, al menos le dijiste gracias, Señor, por este día. Sí, amén. Gracias, Padre, por permitirme abrir los ojos, ¿sí? Y dice que antes de que tú ores por alguien o por algo
o darle gracias al Señor, acción de gracias al Señor, debe de ser levantando manos santas sin ira ni contienda. Así es. Después ya vengo aquí a la congregación y ya voy a empezar a cantar y a aplaudirle al Señor con las alabanzas y de pronto me acuerdo, ay, es que no le he perdonado a mi esposa, no he perdonado al hermano, no he perdonado al rentero que vino y hasta me gritó en la cara. No he perdonado al del gas que me vino a despertar a las 6 de la mañana. ¡Gas! ¿Sí? De verdad, mis hermanos, a veces traemos un enojo, traemos un pleito casado aquí a la congregación. Pero levantamos manos santas según nosotros y sin ira y ni contienda. No, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Sí? Que quede bien claro esto, hermanos. Si tu esposa se enojó contigo y no te perdona, bueno, no estoy hablando de mi esposa, pero es lo clásico sin Cristo, porque con Cristo ya no es así. Pero sin Cristo es lo clásico que terminan, se despiertan todos peleados de la noche anterior y se levantan y se van a misa. Y andan bien enojados. Pero andan orando y se confesaron y comulgaron y etcétera. Y es lo mismo ya muchas veces en las congregaciones, mis hermanos. Tristemente, la iglesia de Cristo está tomando esas mismas ideas de antes, de llegar a la congregación y creen que con que levanten las manos ya es olor grato al Señor. Déjame decirte que no. Así es. ¿Sí? Dice el Señor aquí, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Y no está hablando del dinero, sino está hablando de tu ofrenda de alabanza, de tu ofrenda de sacrificio agradable al Señor, tu ofrenda de compartimiento, tu ofrenda de oración, tu ofrenda también monetaria, ¿sí? Deja todo y primero ponte a cuentas. Amén, amén. ¿Sí? Pero no, vienes con el coraje bien encendido. Pero ya levantaste manos santas según tú. No son agradables al Señor. Y dice el Señor, quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Sí? Ponte a cuentas primero. Amor, te amo, te quiero muchísimo. Ya me voy a la congregación. Si es que no viene. Y si viene, amor, ¿me perdonas? Nos ponemos a cuentas porque pues vamos a ir a la reunión y ya al ratito seguimos el siguiente round. No es cierto. No es cierto, mis hermanos. No es cierto. No, si ya le pediste perdón, ya es borrón y cuenta nueva. Dios así nos hace. Dios nos perdona y nos borra todo, ¿sí? No le pongan pausa. Bien, Mateo 18:15. Creo que quedó bien claro esto. Y si no, pues ya saben, tienen que pedir perdón antes de levantar sus manos. Ahora entiendo por qué muchos no levantan las manos cuando empieza la alabanza. Ahora entiendo. Porque no se han puesto a cuentas con el Señor. Bueno, pero ya el Señor ya te enseñó qué es lo que tienes que hacer. Ir poniendo orden en la iglesia de Cristo. El día de hoy el Señor ya te enseñó que antes de que levantes tus manos en acción de gracias, de oración y todo, ponte a cuentas, porque Él quiere que levantes tus manos santas, ¿sí? Sin ira ni contienda. Gloria a Dios. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, amén. No lo dejes para mañana, no lo dejes para pasado, no lo dejes para después. Si hay algo que tu hermano está haciendo mal o está equivocado o no sé lo que traigas contra tu hermano o que estés viendo que está mal tu hermano, ve y díselo. Ve y díselo, y has ganado a tu hermano y vas a poder levantar manos. Que no hubo la oportunidad de ir con mi hermano, pero yo lo perdono de corazón. Él me hizo y me deshizo y lo que todo me hizo, pero yo lo perdono, porque yo quiero estar delante de Dios bien, porque sé que eso es bueno y agradable a Dios. Amén. ¿Sí? Ya después me pondré a cuentas con el hermano personalmente, pero dentro de mi corazón, sin ira ni contienda. ¿Sí? Es importante eso, mis hermanos,
Porque si no, entonces, ¿tú crees que es agradable lo que le estás ofreciendo al Señor? No. Es trapo de inmundicia. Es como si estuvieras ofreciéndole un perro, dice la palabra de Dios. Como si estuvieras ofreciéndole valor de prostituta o de ramera, dice la palabra. Búsquenlo, de verdad. No lo quise poner aquí porque se me hizo muy fuerte, pero dice la palabra de Dios que las oraciones sin perdón y sin amor son como el precio de un perro o como el precio o el pago de una prostituta o ramera. Así que mis hermanos, ¿cómo estás llevando tus oraciones al Señor? ¿Crees que es olor agradable el que tú le lleves un sacrificio de un perro? Sabiendo que el Señor tan solo no quería ni siquiera un cerdo. ¿Sí? O sea, esos son tus oraciones cuando vienes con ira y con contienda. Por eso dice el Señor, levanten, quiero que el hombre levante manos santas sin ira ni contienda. De verdad, mis hermanos, esto es para una predicación de creo que 20 años y no terminaríamos, porque es necesario que estemos entendiendo esto. Sin ira ni contienda, manos santas, con perdón, con amor, ponerse a cuentas. Diario. Ese es poner orden en la iglesia de Cristo, mis hermanos. Eso es poner orden en la iglesia de Cristo y ganar un hermano también. Primera de Pedro 3:7. Sopas, esto es contra los hombres. Mejor la brincamos. No es cierto. Primera de Pedro 3:7, mis hermanos. Híjole, se me hace que me equivoqué aquí de poner esto, pero bueno, ya lo puse. No es cierto. Dice así la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Ponte a cuentas con tu esposa, varón. Ponte a cuentas con tu esposa, marido, porque debemos de vivir con ella sabiamente para que podamos levantar manos santas sin ira ni contienda. Que se enojó y que te aventó la cacerola y todo, dale gracias a Dios que no te pegó. Y si te pegó, pues sóbate. Pero de verdad, perdónala, ámala y vive con ella sabiamente. Amén. Con ella tienes que entenderla. Trátala como vaso más frágil. Si dice, es que te tengo miedo, bueno, ya voy a tratar de poner una cara de shock. ¿Sí? Es que eres un gruñón, bueno, ya voy a ser como Elmer Gruñón. ¿Sí? Pero de verdad, o sea, tenemos que ir transformando nuestro carácter nosotros como varones para que podamos levantar manos santas sin ira ni contienda. ¿Sí? Tratar. ¿Es difícil? Claro que es difícil, no es fácil. Dios está restaurándonos, Dios nos está cambiando a cada uno de nosotros. Pero si no hay alguien que nos los diga, y más cuando viene de parte de Dios, ¿qué más hacemos? ¿Para dónde nos movemos? Si dice Dios, tengo que poner orden en esta iglesia de Cristo. ¿Sí? En esta iglesia de Cristo. Amén. Así hagan con su dedito para adentro. En esta iglesia de Cristo. Dios quiere poner orden en esta iglesia de Cristo. ¿Sí? Soy la iglesia de Cristo. Dios quiere poner orden en esta iglesia de Cristo. ¿Sí? Está poniendo orden, nos está acomodando. Está poniendo esas piedras en su lugar que deben de ser. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que levantar manos santas los maridos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que vivir sabiamente con ellas, tenemos que amarlas, respetarlas, honrarlas, cuidarlas como vaso más frágil, que nuestro lecho sea sin mancilla, que oremos en todo lugar, que oremos por ellas también, que le demos gracias a Dios por ellas, ¿sí? Porque de verdad Dios nos las puso con un propósito y buen propósito, ¿eh? Dios trata con nosotros. Le damos gracias a Dios, ¿sí? Que tenemos la esposa que Él escogió para nosotros. ¿Verdad, hermano Leví? Bien. Ok. Bien. Filipenses 4:2.
¿Qué dijeron? Nada más está hablando contra los maridos y contra las mujeres. No. También el Señor quiere esto. Y dice en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Es que la hermana, es que la hermana, es que la hermana, ya, quiere Dios que levantes manos santas. Así es. Y que aquí todas las Evodias y las Síntiques estén sin ira ni contienda. Amén. Sin ira ni contienda. Es que la hermanita, pastor, pues la hermanita la tienes que amar. Amén. La tienes que perdonar. Ponte a cuentas con ella. Ámala tal como es. Porque Dios para eso la puso. Esa piedrita que creías que era para el zapato, no, es para esta parte de la edificación. Así es. Esa piedrita va a servir para que siga construyéndose Gloria a el Dios. edificio de Cristo. Ah, pero es una piedrita que cuesta trabajo acomodarla, pero es piedra del Señor. Amén. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si la hermanita sientes que te está molestando en el zapato, ve y ponte a cuentas con ella. Que no haya ira ni contienda. Ponte a cuentas, si te pones frente a frente con ella, si ella reconoce, has ganado un hermano. Una Así hermana. es, amén. ¿Sí? Amén. O sea, la palabra es clara, mis hermanos. Dios nos va poniendo orden y nos va diciendo, tienes que hacer esto, 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 esto. Es que no quiero. Pues entonces no eres iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo va a ir aceptando que Dios nos vaya adoctrinando, que nos vaya restaurando, que nos vaya enseñando, que nos vaya moldeando. Amén. Gloria a ¿Sí? Dios. Así que mis hermanas Evodias y Síntiques, pues que no haya ira ni contienda entre ustedes. Así es, amén. ¿Sí? Vámonos a Filipenses igual ahí donde están, pero ahora el 2, 14 y 15. Es que es importante, mis hermanos, que entendamos qué es sin ira ni contienda. Si nosotros no entendemos qué es sin ira ni contienda, vamos a seguir creciendo todos chuecos. No queremos ser árboles torcidos. Ya el Señor ya nos está enderezando. Dice así en Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya no estamos con la esposa, ya no estamos con el esposo, ya no estamos con la hermana, ya no estamos con el hermano, ya no es Evodia ni Síntique. Ahora vamos allá afuera. Vamos allá y hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacer todo y debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Somos luz allá en el mundo. Tenemos que ser ejemplo allá afuera también. Tenemos que ser reconocidos que somos iglesia de Cristo. Que no somos cualquier congregacioncita. Que no somos cualquier denominación, que no somos cualquier evangélico, que no somos cualquier construcción, que somos la iglesia de Cristo construida por el Espíritu Santo de Dios y que la está edificando conforme a la voluntad de Él. No somos de la secreta. No somos cristianos de la secreta donde nada más tú sabes que eres cristiano y los demás no lo saben. En todos lados debemos de ser luminares, resplandecer en el mundo. Amén. Esa es cristiana, ¿no? La deberías de ver. El vocabulario que tiene, la música que oye, la manera como se viste, todo lo que habla, es bien chismosa y chismoso. Es holgazán, es esto, es aquello. O sea, la iglesia de Cristo tiene que representar a Cristo. Amén. Amén. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo voy a llegar a levantar manos santas sin ira ni contienda si tengo murmuraciones y contiendas allá afuera con el de la tienda, con el del taller, con el mecánico, con el panadero, con el carpintero, con todo el mundo tengo pleito, con la vecina de junto? Mis hermanos, ¿será que puedo levantar manos santas sin ira ni contienda Así es. en todo lugar? Oye, ¿por qué no oraste por los alimentos en el restaurante? No, es que me da pena, porque no, esa señora, vieras que es bien enojona, y si ve que estoy orando, no, va a decir que soy muy santurrón. Lo que pasa es que estás mal con esa persona, y por eso no oras, porque no das testimonio. ¿Por qué no le hablas a tu jefe de Cristo? No, mi jefe, no. ¿Por qué? Porque sabes que no estás bien delante de Dios. Porque cuando estoy delante de Dios bien, le predico hasta al perro, al gato, a quien sea le predico. Cuando sé que tengo manos santas sin ira ni contienda. Amén. Tengo que ser luminaria también allá en el mundo, mis hermanos. Tengo que estar sin murmurar y sin contiendas. Bueno, aquí ya nos quedamos sin tienda, pero bueno, contiendas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 y 12. Ya nos fuimos con la esposa, ya nos fuimos con los hermanos, ya nos fuimos a la calle y personalmente, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y ya después va diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? Mis hermanos, esto no es nada más en Corinto. Esto no fue nada más en Corinto. Esto no es nada más en Betel, Zacatecas. Esto es en la Iglesia Universal, que muchos están dividiendo el cuerpo de Cristo y se dicen Iglesia de Cristo. No puedo decir que soy Iglesia de Cristo y tener otro parecer o tener otra idea diferente a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que tener bien fundamentada la doctrina de Cristo para que podamos ver quiénes son Iglesia de Cristo. Si alguien está enseñando otra doctrina, no es Iglesia de Cristo, aunque se diga Iglesia de Cristo. ¿Sí? Espero y estemos entendiendo. Esto es muy importante, porque muchas veces ya le decimos hermano a cualquiera. Oye, soy adventista, mi hermano, qué bueno que eres adventista. Y hasta le dicen a los testigos de Jehová, hermanos. A los mormones les dicen hermanos. Tenemos que tener cuidado a quién le digo hermano. Si verdaderamente están siendo de Cristo o hay divisiones. Ya casi la gran mayoría de la gente está siguiendo a Pablo, a Cefas, a Apolos, a Cloe, a quien sea, menos a Cristo, mis hermanos. Siguen la enseñanza del hombre. Es que mi tío dice esto, es que el pastor tal dice esto, es que allá nos dicen aquello. ¿Y qué dice Cristo? No, pues no sé ni qué diga Cristo, pero allá dicen eso. Porque no leen la palabra, porque no hay orden en la iglesia de Cristo, mis hermanos. Es importante que la iglesia de Cristo entre a un orden. Y Pablo es lo que hizo con Timoteo, que hubiera un orden en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debemos de estar ordenados por medio de la palabra de Dios. Pues sí, es que parecen hermanos, pero se me hace que no son hermanos. Pues si se parecen hermanos, pues lo más seguro es que no son hermanos.
Porque el hermano no parece hermano, el hermano es hermano. Amén. Amén. La iglesia de Cristo es iglesia de Cristo, no parece iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque el enemigo Satanás se disfraza de ángel de luz y parece ángel de luz, pero es Satanás. Así es. Así que la iglesia de Cristo tiene que llevar un orden. Es que allá parece que sí enseñan bien, pero, ya con el pero se acabó, no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es santa y perfecta. Amén. Debe de ser santa y perfecta. Amén. Y vuelvo a repetirles, Betel, la congregación no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo eres tú, si eres verdaderamente iglesia de Cristo. Amén. ¿Sí? Porque yo puedo dar sana doctrina, pero si tú no eres iglesia de Cristo, aunque haya sana doctrina, nunca vas a ser iglesia de Cristo. ¿Sí? Aunque te reúnas aquí hasta que te mueras, si no eres salvo, si no eres iglesia de Cristo, no va a servir de nada toda la enseñanza. Después de haber tenido el conocimiento y pecar deliberadamente, solo les queda un horrendo hervor de fuego. La iglesia de Cristo somos cada uno individualmente, mis hermanos. Y la iglesia de Cristo es la que debe de ir en orden. No, esto no me parece. Estás en desorden, estás en desacato, estás desobediendo a Cristo, desobedeciendo. Así que mis hermanos, tenemos que entender esto. La iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo debe de vivir en un orden. Amén. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, tratando de que Timoteo pusiera orden en la iglesia de Cristo. Y algo que caracteriza o que debe caracterizar a la iglesia de Cristo es que todos debemos estar unidos, mis hermanos. Amén, amén. Ser de un mismo sentir, cuidarnos unos a otros y sobre todo lealtad. Sí, amén. La iglesia de Cristo debe caracterizarse por lealtad. Y vuelvo a repetirles, ¿va a haber muchos Judas? Sí, pero no son iglesia de Cristo. Así es. Pero si uno que se dice iglesia de Cristo nos da por la espalda, ¿crees que es iglesia de Cristo? No. No es iglesia de Cristo. Parecía, tenía apariencia de piedad, pero no era iglesia de Cristo. Así es. La iglesia de Cristo se va edificando unos a otros, el de abajo carga al otro, el otro carga al otro, el otro carga al otro, y al final no, pues yo me quito, ¡pum!, se derrumba todo, mis hermanos. La iglesia de Cristo no se va a quitar. La iglesia de Cristo no se va a derrumbar. La iglesia de Cristo es la que puso el Señor. Si tú eres piedra viva, ahí vas a permanecer hasta el final. Amén. Sí, hasta el final. Si estás dentro de ti, pues sí, creo que soy, pero no soy, pero sí, pero no. Entonces, te aseguro que todavía ni siquiera estás en los cimientos. No perteneces a la iglesia de Cristo. No estás siendo edificado porque no eres iglesia de Cristo. Así es. ¿Sí? Lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿Al pastor? Lealtad a Dios. Así es. Primeramente a Dios. Si no tienes lealtad a Dios, no vas a tener lealtad a nadie. Ni al pastor, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a nadie. No hay lealtad. Entonces la iglesia de Cristo somos nosotros y Dios está poniendo orden en nosotros. Ay, no he tenido iras y contiendas. Voy y le ruego al Señor, no le pido, le ruego al Señor que me limpie, que me sane, que me restaure, porque soy la iglesia de Cristo. Pero, no, yo no voy a pedir perdón, que me pida si quiere. Cuidado, eso no es de iglesia de Cristo. ¿Sí? Pablo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, quería que no hubiera divisiones, ¿sí? Quería que no hubiera divisiones, ni disensiones, ni contiendas, para que nuestras oraciones, peticiones, rogativas o acciones de gracias fueran escuchadas y atendidas por nuestro Creador. Amén. ¿Quieres que Dios te escuche? Amén. ¿Quieres que Dios te atienda? Sí, pues entonces tienes que levantar manos santas sin ira ni contienda. Así es. ¿Contra quién? Contra nadie. Así es. Contra nadie.
Así sea el peor enemigo que tengas, tienes que perdonarlo. Vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:20. Juan 17:20 dice así la palabra de Dios, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién está hablando ahí? De ti. Di de mí está hablando el Señor. No ruego solamente por estos, los apóstoles y los que estaban ahí delante del Señor Jesucristo. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, ¿qué? Sean uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia de Cristo somos uno. La iglesia de Cristo somos un cuerpo. La iglesia de Cristo estamos sin ira ni contienda. La iglesia de Cristo perdona. La iglesia de Cristo ama. La iglesia de Cristo es leal. La iglesia de Cristo se restaura unos a otros. La iglesia de Cristo se apoya unos a otros. Eso es la iglesia de Cristo. Sin murmuraciones, ni iras, ni contiendas, para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Sí? Que todos sean uno. Todos somos uno. Dios está poniendo uno tras otro, hasta que termine la obra el Señor. Eres iglesia de Cristo, ya estás en un lugar. De ese cuerpo, de ese edificio, ya estás en ese lugar, pues. Gloria a Dios. ¿Sí? A lo mejor todavía te falta algo. Dios va a ir utilizando su cincel para ir quitando esas imperfecciones hasta que embones en ese lugar. Hasta que embones en ese lugar. Y Pablo también quería que la iglesia de Cristo creciera y madurara. Mis hermanos, es importante que no nada más es crecer. Muchas veces creemos que nada más es crecer. Voy a crecer en sabiduría, voy a crecer en conocimiento, voy a estudiar más la palabra de Dios, voy a conocer de escatología, yo quiero conocer toda la Biblia, hasta incluso los libros apócrifos y los nuevos evangelios que han salido, y voy a estudiar de los musulmanes y de los mormones, y estoy creciendo en conocimiento, y ya tengo una cabezota de tanto conocimiento. No, espérame. Es crecer y madurar. Así es, amén. Madurar. Tenemos que madurar. ¿De qué nos sirve todo el conocimiento si no maduramos? Sí. ¿Y qué es madurar, mis hermanos? Es aprender a poner orden en la iglesia de Cristo. ¿De qué te está sirviendo que llenes libretas y libretas de conocimiento si no has madurado? Si no has entendido que debes amar, si no has entendido que debes de perdonar, si no has entendido lo más esencial. Y eso era lo importante para Pablo, que creciera y madurara la iglesia de Cristo. Y eso es lo importante para mí también, y para ti debe de ser eso lo más importante, que crezcas y madures. Así es. Que madures como cristiano, que madures como iglesia de Cristo. No como cristiano, porque cualquiera se dice cristiano, sino como iglesia de Cristo. ¿Estás madurando como iglesia de Cristo? ¿Estás creciendo como iglesia de Cristo? ¿Estás siendo ya moldeado como iglesia de Cristo? O, como dijo por ahí un profeta falso, o sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma persona, igual, no ha habido cambios, no ha habido transformaciones. Tiene que haber madurez en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y lo vamos a ver, ¿dónde? En Efesios 4, 13, 16. Este es el propósito de Dios, este es el propósito de Pablo, este es el propósito de todo predicador de la sana doctrina. Amén. Que crezcamos y maduremos. Y dice así, hasta 4:13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Quiénes somos todos? La iglesia de Cristo. Te voy a poner de esta manera. Hasta que la iglesia de Cristo llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no nada más es conocer a Dios, sino llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y escuchen bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿qué? Que se ayudan mutuamente, eso es lealtad, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida del Señor, en la vida de nosotros, que el Señor te escogió para algo. Dios te escogió con un propósito. Dios te escogió para utilizarte en ese propósito, usarte en ese propósito. Y tú tienes que ser usado para ese propósito. Dios no te escogió para hacer la iglesia de Cristo y estar sentado nada más. Dios no te escogió para hacer la iglesia de Cristo y no hacer nada. Dios no te escogió para hacer la iglesia de Cristo y permanecer estático, creciendo nada más cabezón, pero nada de madurez. Dios te escogió como iglesia de Cristo para que maduraras, para que se ayudaran mutuamente y para que estuvieras unido en un solo cuerpo. Todos, toda la iglesia de Cristo. Somos indispensables para ese cuerpo. Gloria a Dios. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para poder levantar manos santas sin ira de contienda? Ya nos dijo el Señor, ponte a cuentas, haz esto, haz aquello, tienes que ser luminaria. Y Santiago 5:16 nos termina diciendo, confiesa tus ofensas unos a otros, ora uno por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Debemos confesar nuestras ofensas, reconocer que hemos fallado, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer unos a otros. Sí, mi hermano, he murmurado. Sí, mi hermana, he murmurado. Sí, me he equivocado, he fallado, pero yo quiero levantar manos santas sin ira ni contienda delante de Dios, y por esta razón yo vengo y me pongo a cuentas contigo. Amén. Porque quiero estar delante del Señor como olor grato y fragante. Amén. Como sacrificio fragante delante de Dios. Y de esta manera, mis hermanos, como dicen tesalonicenses, podemos orar sin cesar. Y cuando dice orar sin cesar, creo que ya lo he enseñado varias veces, mis hermanos, no es que cada ratito vas a andar hincado en todo lugar, sí, como los que van a la villita y se van hincados desde la entrada desde la salida hasta la entrada para que vean que oraron todo el día. No, mis hermanos, orar sin cesar quiere decir que tienes que tener a Dios en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, en todo momento. En todo momento, mis hermanos, ¿sí? Muchos tienen las rodillas raspadas, pero el corazón endurecido. Así es. ¿De qué nos sirve tener las rodillas raspadas y el corazón endurecido? Orar sin cesar es una transformación. Dios está poniendo orden en nosotros. Dios está cambiando nuestra manera de ser. Tiene que haber un avance en ti, mi hermano, mi hermana. No puedes seguir siendo lo mismo. Y la palabra viene y te habla y no hay lavamiento de ti, no hay cambio en ti. Quiere decir entonces que
no eres iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se va lavando, se va purificando Amén, por amén. medio de la palabra de Dios, Amén. para Sí. que seamos presentados delante del Señor como una novia pura, limpia, Amén. sin Gloria mancha. a Dios. Amén. O sea, tiene que haber transformación en nosotros, cambio en nosotros. Amén. Eso es orar sin cesar. No necesitas andar hincado toda tu casa, en todos lados, hincadito, para que vean que estoy orando. Cambia, transfórmate. Amén. Pon a Dios en primer lugar. Híjole, me falló esto. Perdóname. Me pongo a cuentas lo antes posible. Trato de solucionar las cosas pronto. Pero no, pasando días, horas y horas, o días, semanas, y no te pones a cuentas. ¿Será que puedes levantar manos santas? ¿Será que estás orando sin cesar? No pudo ser porque no te has puesto a cuentas con el Señor. Y debemos de, antes de orar, levantar manos santas sin ira ni contienda. Así que si voy a levantar manos sin ira ni contienda, quiere decir que yo ya me puse a cuentas primero. ¿Es difícil? Sí, mis hermanos. ¿Es complicado? Sí, mis hermanos. ¿Es algo casi imposible? Sí, mis hermanos. ¿Para quién? Para los que no son iglesia de Cristo. Así es. Para los que no son iglesia de Cristo es imposible. Es misión imposible. Pero para la iglesia de Cristo es posible porque no es en nuestras fuerzas. Así es. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos está Amén, transformando. amén, amén. Es Dios el que nos está quitando todas las imperfecciones. Cuando tú dejes que Dios haga la obra en ti, es cuando va a haber transformación. Amén, amén. Cuando tú quieras seguir haciendo las cosas a tu manera, con tus ideologías, con tus pensamientos, con tus maneras viejas que hacías, no va a haber cambios. Sí, así es. Pero cuando tú te abandonas en el Señor, Señor, yo no puedo. Y dice el Señor, sí, ya lo sabía, pero pues no me dejas trabajar. Déjame trabajar y yo lo voy a hacer. Amén. Yo soy el arquitecto de esta obra. Amén, gloria a Dios. Yo soy el alfarero de esta obra. Yo soy el herrero de esta obra. Yo soy el que estoy haciendo la obra. ¿Para qué metes tus manos? Nada más entorpeces el trabajo. Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras y yo podré levantar manos santas, sin ira ni contienda. Sí, mis hermanos, es importante que entendamos todo esto. Eso es el orden en la iglesia de Cristo. Nos vamos a quedar con esto el día de hoy, mis hermanos, porque después vamos a continuar con el orden para las mujeres de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Va a continuar con las mujeres. Ya habló de los hombres que debemos de estar sin ira ni contienda. Y dentro de 15 días, que es nuestro próximo estudio de Timoteo, porque dentro de 8 días es Romanos, dentro de 15 días vamos a seguir con el orden en las mujeres. Gloria a Dios. ¿Sí? Vamos a entender que ya le tenemos que poner aquí, guarde silencio, mujer. No es cierto. Vamos a entender qué significa guardar silencio. ¿Sí, mis hermanos? Bien, pues con eso terminamos el día de hoy esta enseñanza, este orden que el Señor quiere poner en la iglesia de Cristo, no en Betel, no en la congregación, sino en mí. En mí. Dios quiere poner orden en mí. ¿Sí? Tiene que quedar bien claro eso. Dios está ordenando la iglesia de Cristo que soy yo.